en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, y va a dar lectura a mi hermana Leti desde el verso 13 hasta el 26. Cuando tengamos la palabra de Dios decimos amén. Voy a repetir el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, y estará mi hermana Leti dando lectura desde el versículo 13 hasta el 26. ¿Estamos atentos ya? Adelante, hermana Leti. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, en camino a Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres se habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Vemos aquí, amados hermanos, una historia que realmente conmueve. Aquellas personas salen de Jerusalén rumbo a Emaús, una aldea, según nos relata la Biblia. Dice que está a 60 estadios de Jerusalén a donde iban, que significa 11 kilómetros. Así es que tenía un recorrido. Usted imagínese, 11 kilómetros que ellos iban caminando rumbo a su pueblo, rumbo a sus casas. Abandonaron Jerusalén porque estaban compungidos en su corazón, estaban tristes. Habían observado que su Dios, su maestro, había muerto y que no había esperanza. Estaban ellos convencidos de que no había ningún futuro para ellos. Se acababa el maestro que estaba con ellos, el que les dio de comer, el que hablaba con ellos, el que hizo milagros, el que les habló de esperanza. Pero se había acabado. En ese proceso, dice Jesús, estoy presente con ustedes. Cuando aquellos hombres estaban hablando de lo que había ocurrido en Jerusalén, de lo que había muerto el Señor, Dios quería escucharlas y se integra a la conversación porque el Señor entendía perfectamente que aquellas personas habían perdido la esperanza. Como cuando usted y yo, amados hermanos, queremos ver los días con claridad,
y lo que se presenta en nosotros son días de oscuridad. Como cuando nosotros, hermanos, sentimos esa nostalgia de que no encontramos las cosas que deseamos y nos turbamos y nos desanimamos. Y como que parecería que ya todo está terminado porque no hay ninguna esperanza por delante. Aquellos días donde hay tinieblas en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Aquellos días, hermanos, que no vemos nada que no sea sufrimiento, que no sea dolor, porque estamos todavía en carne y hueso. Y nos sentimos espiritualmente alejados del Señor porque consideramos de que Él no nos ha escuchado, no está pendiente de nosotros, y caminamos en una armonía, en una sintonía de dolor, de tristeza, de amargura. Nos sentimos derrotados. Estamos cansados, a veces físicamente, y no sabemos cómo podemos restaurar nuestras fuerzas. Estamos agotados espiritualmente y no encontramos la receta oportuna para que nuestro espíritu esté arriba. Nos sentimos agotados, ciertamente. Nos sentimos sufridos. Aquellas personas que iban rumbo a su pueblo, a Emaús, se sentían en ese dolor. No había nada de esperanza. Se acabó un Salvador. Se acababa un Dios a quienes ellos habían confiado, habían amado. Pero el Señor se hace presente. Quiere escucharles a ellos, sus pensamientos, lo que dicen. Se acerca un extraño a la conversación de ellos, sin preguntarles si podía él intervenir en su conversación. No les consulta nada a ellos. No se presenta como Jesús, sino que camina. Ese Jesús es el que en muchas ocasiones de nuestras vidas se presenta a nosotros y es el que quiere escucharnos. Es el que quiere que nosotros sintamos su presencia en medio del dolor, de la angustia, de la necesidad, de la prueba. En ese silencio que a veces existe en las entrañas de nuestro corazón, el Señor nos acompaña. Quiere conocer lo que está ocurriendo. Quiere que le digamos lo que hay en nuestras vidas. Porque tenemos un Dios de gracia, de misericordia. Tenemos un Jesucristo sensible, que no se ha olvidado de los proyectos, de los planes que tiene con nosotros. Él no se ha olvidado de nuestras frustraciones, de nuestros dolores, de nuestras necesidades físicas, materiales, económicas. Él quiere escucharnos. Por eso Él se presenta ante ellos a escucharlos. Lo maravilloso, hermanos, como hijos de Dios, es que tenemos un Dios que nos escucha. Él nunca silencia nuestros corazones. Él nunca silencia nuestra boca. Y nos oye a cualquier momento, en cualquier hora. Es el personaje grande, siendo Dios, que no necesitamos hacer cita. En estos tiempos todo es cita, hermano. Usted quiere ir a ver al médico, a veces el especialista le da después de 3 meses. A veces usted quiere hablar con el pastor no tiene tiempo para usted. Reconozco. Nadie nos quiere escuchar. Y tenemos que desarrollar nuestras vidas por dentro, sufriendo la amargura, el dolor que estamos pasando. Pero es Jesucristo que nosotros tenemos, no es así. Él quiere escuchar de nosotros lo que nos ocurre, lo que nos pasa, lo que anhelamos y lo que no podamos recibir. Que nosotros podamos compartirle al Señor siempre, porque Él está atento para recibirnos. Con Él no hay calendario, con Él no hay citas. El Señor está abierto para nosotros las 24 horas del día. Él se integra a nuestras vidas. Nosotros seguimos hablando y hablando y hablando y hablando y Él nunca nos interrumpe, hermanos. Hay ocasiones que nosotros tenemos conversaciones en la familia o donde quiera y a veces sagazmente interrumpimos a la otra persona porque creemos que lo que está diciendo esa persona nos sirve o yo sé más que esa persona. Interrumpimos. Pero el Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo es diferente. Él escucha, Él oye nuestras súplicas, todo lo que nosotros anhelamos. Por eso el Señor se integra
con esas personas que estaban sufridas, que estaban decepcionadas. Su maestro había muerto. Su maestro no existía. Ya no hay esperanza. ¿Para qué? ¿Cuántas ocasiones, hermanos, yo me preguntaría y me pregunto, cuántas ocasiones en verdad nos ha ocurrido, me ha ocurrido a mí, que parecería que lo que quiero, mientras más oro, más lejos está de lo que deseo recibir? Mientras más oramos, parece que no hay un sentido de respuesta de parte del Señor. Lloramos y nos derramamos y lloramos. Y nos sentimos con un dolor en nuestro corazón profundo porque no esperamos lo que Él quiere darnos, porque no recibimos con la urgencia que nosotros anhelamos. Pero yo quiero decir en esta mañana, hermanos, no es así. Tenemos un Dios que nos escucha, que Él está pendiente de lo que está en nuestras vidas. Él sabe lo que anhelamos, hermanos, y tarde o temprano nos hace ver la misericordia de Él, hermanos. Amén. Venezuela ha esperado mucho tiempo, hermanos, pero tarde o temprano el Señor hará la justicia que hemos orado. Pero mientras tanto, hermanos, ha pasado décadas. En nuestras vidas, hermanos, pasa muchas veces, días, semanas, meses y en muchas ocasiones años, que anhelamos que ese favor que necesitamos nos venga ya, pero no llega. Y esperamos, hermanos. Y ahí se encausa, hermanos, el sufrimiento, la tristeza, viene la debilidad espiritual a nuestras vidas, porque no recibimos con urgencia lo que necesitamos. Pero, hermanos, yo quiero subrayar en esta mañana de que no tenemos nosotros un Dios indolente. Es un Dios conforme a la palabra que dice, Él inclina oído a las súplicas de su pueblo. Amén. La oración de usted, la oración mía, la oración de su pueblo, no queda en el tumbado. El Señor escucha la oración de su pueblo. ¿Cuántas personas aquí en este momento diario, todos, podríamos pasar adelante, dar gloria al Señor y decir, el Señor me escuchó esto, el Señor hizo esto, el Señor hizo lo otro? Amén. Tenemos, hermanos, un menú inmenso para compartir de las cosas que Él ha hecho. Amén. Amén. El problema de fondo que a veces tenemos que enfrentar es que nos olvidamos de los beneficios del Señor, de las bendiciones que nos ha dado, de los milagros que ha hecho, porque no recibimos la petición presente, porque no nos llega a la velocidad que nosotros querramos. Pero nosotros tenemos que tener siempre un balance en nuestras vidas, ese balance lleno de gratitud. Y cuando no llega, hermanos, con la celeridad que usted y yo queremos que esa petición alcance, acordémonos de las otras que el Señor ha hecho. Acordémonos de sus beneficios, de sus favores. Y lo que es más, hermanos, acordémonos que usted y yo tenemos la salvación eterna. Amén. Amén. Lo más importante de nuestras vidas, el Señor nos ha regalado la bendición eterna. Así que, hermanos amados, veamos cómo el Señor entonces, al penetrarse en la vida de ellos, les pregunta y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor sabía profundamente lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, les pregunta, ¿qué pláticas son estas? ¿De qué ocurre? ¿Por qué estás triste? Cuando el Señor nos ve así, hermanos, nos está preguntando, ¿qué pláticas tienes en tu corazón? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te veo triste? ¿Por qué crees que yo no te amo? ¿Por qué crees que yo no estoy contigo? El Señor sabía perfectamente el corazón de aquellas personas, como Él sabe nuestros corazones. Él sabe de nuestras necesidades. Pero sin embargo, les pregunta a ellos, ¿qué plática es lo que han tenido? ¿Por qué estáis tristes? Miren la respuesta de ellos. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron
los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Una respuesta, hermanos, que ellos están dando, aceptable en cierto aspecto. Por lo menos reconocieron a ese punto que se trataba de un profeta, que era poderoso en la palabra. Pero noten ustedes que las expresiones de ellos no están diciendo, nosotros creímos en un Dios de esperanza, de misericordia, y entendemos lo que Él nos dijo, que algún día Él iba a resucitar. Él nos enseñó lo que Él tenía que pasar. Pero sí, dicen ellos, se trató de una persona que tenía mucha palabra, era un hombre entendido, era un hombre profeta. Pero sin embargo, no describen la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Se quedan lentos. ¿Por qué razón? Porque habían perdido la esperanza, porque no entendían a ese punto la gloria de Dios. ¿Cuántas ocasiones de esos hombres habrán visto, hermanos, la grandeza del Señor? A lo mejor ellos también compartieron los panes y los peces en el milagro que hizo el Señor por 2 ocasiones. Ellos miraron audiblemente, escucharon audiblemente todo, miraron con sus propios ojos lo que había ocurrido. Pero sin embargo le califican como un profeta, como una persona poderosa. Como muchas sectas en el mundo entero le dicen a Jesucristo que sí fue un profeta. Sí fue un profeta. Pero no le dan el calificativo que se merece, que Él es Dios. No se habla aquí, ellos no hablan, a pesar de haber visto tantas cosas maravillosas, hermanos. No hablan de la deidad, de la soberanía de Cristo, sino que fue un profeta, un hombre poderoso. Es ahí, amados hermanos, cuando nosotros tenemos que describir claramente, cuando tengamos oportunidad, que nosotros tenemos un Cristo de poder, Amén. de gloria, de grandeza, de provisión, de sanidad. Él es todo para nosotros. Él es Dios, hermanos. Amén. Nosotros no podemos callarnos la boca cuando tengamos la oportunidad de decir, digamos, Cristo es Dios. Le guste a quien no le guste, hermanos. Y ahí está precisamente la gran diferencia que existe entre el pueblo cristiano y aquellas tantas sectas religiosas que existen en el mundo, porque no creen en la deidad del Señor, porque no creen que Cristo es Dios. Murió y punto. Hay religiones grandes en este mundo que sí consideran que fue un profeta, pero que murió y ahí se acabó. Se acabó. Como sus líderes, de que ellos fueron a la tumba y nunca más salieron de ahí. Pero nosotros los cristianos creemos rotundamente en la resurrección de Cristo. Amén. Amén. Creemos en Él que está vivo. Amén. Nos dio facultad para nosotros decir al mundo entero que Cristo vive, Amén. que Cristo es real en nuestras vidas, hermanos. Amén. Acuérdense de esta oración de este día, hermanos, que hemos intercedido por Venezuela. Dios nos ha escuchado ya, hermanos, Amén. porque tenemos un Dios vivo, un Dios, hermanos, que se esfuerza, Él como Dios, para darnos lo que nosotros necesitamos. Pero aquellos hombres hasta ese punto no entendían nada en lo absoluto. El Señor por fin reacciona y tiene que decirles, porque esto es precioso, hermanos. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren, amados hermanos, a mí me encanta la palabra de Dios, las cosas que habla el Señor, porque Él no está, no sé si se me entiendan esta palabra, no está con tapujos. ¿Sí me entienden esa palabra, hermanos? No está adornando a la palabra. Él está diciendo claramente, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Él no es un Dios que juega. Él no es un Dios que da rosas para presentar el Evangelio. Por eso, hermanos, el Señor les pudo decir, y algún día voy a predicar sobre eso, cuando el Señor mencionaba a los fariseos, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Imagínense ustedes en las iglesias grandes si se predicaría eso. Quizás la próxima semana ya no regresa nadie. Porque la palabra del Señor es como una espada de 2 filos.
Dicen hebreos, hermanos, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cuando escuchamos la palabra y no estamos totalmente embarcados en las cosas del Señor, nos duele porque el Señor nos hace así, nos remueve las entrañas. Pero el Señor era así vertical. Decía al pan, pan y al vino, vino, hermanos. Él no estaba con rodeos esperando. Él tuvo paciencia, ¿no es cierto, hermanos? Analicemos esto. Él tuvo paciencia para acercarse a ellos, para escucharle qué piensan. Él tuvo delicadeza para saber lo que estaban diciendo. Él tuvo ese amor grande como ha tenido con nosotros. Pero llega un punto en que el Señor nos dice, no más de pecado en tu vida. No hagas lo que no es correcto. El Señor siempre decía a las personas después de que hacía el milagro, ¿qué decía Él? Vete y no peques más, ¿no es cierto, hermanos? El Señor no acariciaba, ¿no? La palabra es así, suavecito y listo. No, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, o cuántos de nosotros habremos pasado una prueba bien difícil para llegar a Cristo, hermanos? Usted lo sabe eso. El Señor tal vez permitió en muchas vidas nuestras el dolor, el sufrimiento, la angustia, cuando no sabíamos qué hacer, cuando nos rendíamos y dijimos, Señor, no puedo más, yo necesito de un Salvador, Padre, ¿cómo puedo salir de esta situación? Él se acercó a nosotros y nos dio la salvación eterna. Amén. A ellos les dice claramente, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor, hermanos, empieza a remover el corazón de ellos. Porque así es el Señor, hermanos. Llega un momento que el Señor nos ha tratado como unos bebés, cierto. Pero llega un momento en que cuando dice, lo voy a tomar esta persona. Él nos ha permitido, hermanos, en nuestras vidas, por mucho tiempo, quizás algunos, hacer lo que hemos querido, ver mi gracia yo. Pero a los 35 años me dijo el Señor, basta ya, no más pecado, vas a pasar esto. Y me puso en el suelo y me hizo comer polvo, hermanos. Entonces desde ahí, cuando el Señor dice, basta ya al pecado, empieza Él a levantarnos, a darnos ese oxígeno espiritual que necesitamos, a bendecirnos. Luego de esta parte, el Señor describe para hacerles entender, hermanos. Y les dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Ellos están mencionando que se trataba de un profeta. El Señor inmediatamente les dice, insensatos, duros de corazón, no han entendido quién soy yo. Entonces hay revolución en su espíritu, en su corazón. Y ellos entienden lo que está ocurriendo. Por lo menos algo de lo que sucedía en sus vidas. Y mueve el Señor sus corazones. Y les dice, dicen ellos así, quédate con nosotros, por favor. ¿Qué podemos ver en ellos? Surge ya un interés por saber la palabra, para que les diga algo más. Quédate con nosotros. ¿Cómo así? A un forastero, a una persona que no conocían, ahora le están invitando a su casa. Y le suplican, dice, quédate con nosotros, por favor. Quédate con nosotros. Ahí yo estoy mirando, hermanos, que inmediatamente cuando la palabra del Señor penetra a las personas, empieza ese deseo, ese anhelo de conocer más las cosas de Dios. Señor, quédate conmigo, quédate con nosotros, te invitamos a nuestra casa. Cuando el Señor ha golpeado las puertas de su corazón, hermanos, usted logra decirle, quédate conmigo, Señor, porque mi vida contigo es mucho mejor. Porque hay consuelo, hay alegría, hay esperanza. Amén. Señor, quédate conmigo. No te vayas. Y usted y yo sabemos, hermanos, que no hay un camino más maravilloso que no sea la vida cristiana. Amén.
No hay, hermanos. Yo le he dicho al Señor, Señor, ¿habrá algún otro camino mejor del que tú me has dado? Ser un hijo tuyo, un hombre cristiano. Y yo mismo le he contestado, yo no creo, Señor, de que haya algo mejor de lo que tú me has dado. La esperanza en ti, la salvación. ¿Cuántas veces podemos decirle nosotros al Señor, Señor, quédate conmigo, te necesito, Señor? Cuando nosotros decimos o hacemos esa invitación al Señor, es porque algo maravilloso en lo más profundo de nuestro corazón ha pasado. Amén. Quédate conmigo. Como cuando nosotros tenemos una visita especial en nuestro hogar, no anhelamos que se vaya, sino que se quede. Yo recuerdo cuando salí de la ciudad que nací, me fui a Quito, a unos 180 kilómetros al norte, la capital. Las posibilidades, oportunidades para seguir estudiando no había. En mi tiempo, en la ciudad que yo nací, no había universidad, teníamos que emigrar, salir a Quito, que había las universidades. Pero cuando yo regresaba a ver a mi madre y a mi padre, me sentía tan feliz. Y mi madre igual decía, no puedes quedarte un día más, hijo. Porque había ese cariño sui generis, de madre a hijo y de hijo a madre. No puedes quedarte un poco más de tiempo. Por supuesto que yo no podía quedar más de tiempo. Cuando nosotros empezamos a enamorarnos del Señor y sentimos su gracia, sentimos su misericordia, sentimos su favor, su provisión, su ayuda, su guía, le decimos, quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor. Vamos conmigo a este lugar donde yo quiero estar este día. Quédate conmigo, Señor. Quédate con mis hijos, con mis nietos, con mis hermanos de la iglesia. Quédate con nosotros, Señor. Cuando le invitaron al Señor que se quede en su casa, miren lo que ocurre. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida. Cuando el Señor entra a la casa de estas personas que estaban vacilando la grandeza del Señor, el Señor parte el pan, convida el pan, les da la alegría de que ellos reconozcan quién es Él. Trae la paz a ese hogar, trae la esperanza. Pero una cosa importante que debemos entender esta mañana, hermanos, es que después el Señor se fue sin decirles chao, sin decirles bye, se desapareció. ¿Por qué podemos creer, hermanos, que ocurrió eso? Yo voy a decir por qué. Porque cuando el Señor, hermanos, llega a nuestros corazones, y aunque el Espíritu esté con nosotros, inundándonos de su fortaleza, de su gracia, Él quiere que nosotros corramos solos, en madurez, aprendamos a amarlo y que estemos andando en la santidad que Él quiere que nosotros caminemos. Él se va de esa casa. Se abren los ojos de aquellos hombres y ya no le encuentran. No sé, Señor, si estábamos pasando tan lindo, una conversación tan maravillosa, y ahora Él se va. Amados hermanos, hay ocasiones que el Señor nos dice, quiero verte caminar solo. Como cuando usted está enseñando a nadar a sus hijos, ¿no es cierto? Y un momento que les suelta, pero está cuidándoles, ¿no? Porque usted está cuidándoles para que no se ahoguen, está al lado de ellos. Pero usted les deja para que naden, porque quiere que aprendan a nadar. El Señor permite, hermanos, que nosotros empecemos a nadar con mucha cautela. Para que nosotros, hermanos, no estemos solamente diciendo, Dios me ayude en esto, Dios me ayude en otro, Dios me ayude en esto, Dios me ayude en otro. Sino que aprendamos a hacer nuestra parte. El pueblo israelita nunca llegó a la tierra prometida si es que no salían a la batalla, aunque ellos no peleaban. Pero el Señor quería que vayan a la guerra. Él les daba la victoria, sí. Pero quería que digan, sí, estamos presentes, vamos a la guerra. El Señor quiere que hagamos nosotros lo mismo. Él no se ha retirado de nosotros, Él no se retirará nunca. Pero quiere vernos soldados de Él.
Quiere que nosotros aprendamos a pelear la buena batalla, hermanos. Quiere que nosotros podamos caminar en santidad, en amor a Él, tomando las decisiones de acuerdo a su voluntad. Eso quiere el Señor. No pensemos jamás, hermanos, que el Señor tiene que hacernos todo. Todo, no. Él quiere que hagamos nuestra parte. Él no puede agarrarle de la orejita, hacerle así y decir, lea ahora, Marco. La otra orejita, ora. La otra orejita, no hagas lo malo. La otra orejita, no. Él nos ha dado siempre, hermanos, desde la creación de la humanidad, Él nos ha dado el libre albedrío. Haz lo que quiera. Pero el Señor quiere realmente que estemos caminando en sus brazos, hermanos, reconociendo su grandeza, reconociendo su amor, reconociendo que es de Dios Todopoderoso, hermanos. No se siente usted nunca solo, que el Señor está con usted, pero quiere que usted aprenda a madurar, a tomar las decisiones correctas. Y el apóstol San Pablo nos dice, ¿no es cierto?, que no todo es permisible, ¿no? Nos dice claramente en su palabra, hermano, que no todo lo que nosotros creemos que debemos hacer, hay que hacerlo. Él nos exhorta, nos alienta a no hacer todo lo que pensamos, sino que nosotros tenemos siempre que caminar consultando al Señor, preguntándole si es correcto o no es correcto hacer una u otra cosa. No todo nos conviene, dice el apóstol San Pablo. No todo nos conviene, hermanos. Es ahí cuando nosotros entonces miramos la ausencia del Señor para dejarnos hacer las cosas correctas. Porque no podemos nosotros seguir siendo los bebés tomando biberón. Tenemos que tomar decisiones. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice el apóstol San Pablo. Todo me es lícito. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer lo que quiera, entre comillas. Pero dice el apóstol San Pablo, no todo me conviene. Todo puede hacer, pero no todo me conviene. Así que, amados hermanos, cuando nosotros podamos digerir este sermón, empecemos pensando lo siguiente. Primero, hay ocasiones que nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos vacíos, nos sentimos dudando. En segundo lugar, hermanos, podemos cuestionar que el Señor no está dándonos lo que tenemos. En tercer lugar, viene el Señor, nos equipa para sostenernos y nos pregunta qué nos está pasando. En cuarto lugar, nos hace reconocer su grandeza, su amor por nosotros. Y en quinto lugar, hermanos, nos dice la palabra del Señor, no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre bendito, sí, Señor, reconocemos que hay tiempos, épocas en nuestras vidas que nos sentimos angustiados, sufridos de no ver lo que quisiéramos tener ya. Pero Padre, en esta mañana bajamos la guardia y nos rendimos ante ti para que tengas la bondad de ayudarnos, Señor, en esos momentos difíciles, en esos momentos, Señor, que no podemos salir de las cosas, Padre. Tenos misericordia. Mira a cada persona aquí en este momento, Padre. Levántanos, Señor. Ayúdanos. Danos de tu fe. Danos de tu santidad. Danos, Señor, de lo que necesitamos. Solamente tú sabes cómo llegamos esta mañana a este lugar. Ayúdanos, Señor. Yo necesito de ti, Padre. Y necesito tanto. Tú lo sabes, Padre. Ayúdanos, Dios mío. Padre, yo oro por tus hijos que no pudieron llegar en esta mañana. Y de una manera especial oro por nuestra hermana Martita, Señor, la mamá de nuestra hermana Natalia, Padre. Lo dejo en tu altar, en tus manos. Que tu misericordia, tu gracia y tu favor lo ayude, Señor. Que, Padre Santo, derrames en su cuerpo una gota tan solamente de tu sangre preciosa para que lo levantes de su salud, Señor. Yo sé que en esta mañana tú has escuchado la oración de todos tus hijos. Por favor, Señor, escucha esta oración. Levanta a nuestra hermana Martita. Y así, Padre, camina en este momento y ve los corazones de cada uno de tus hijos que estamos aquí.
Camina, Señor, mira los corazones y Dios mío, bendícenos, ayúdanos, danos lo que necesitamos, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado, en ti, el autor y consumador de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.